alguien me puede subir un poco el micro, por favor. Alguien que... Pues, gracias, Pepe. Muy bien. Me han pasado aquí una nota que es que, no sé si lo sabéis, pero el 20 de octubre tenemos el retiro de iglesia que se hace en Rosas. Yo estoy apuntado, mis padres también, estoy intentando convencer a mi novia y creo que más de uno también está apuntado, así que sería un placer que pudieseis venir todos. Si os queréis apuntar tenéis que decírselo a mi madre Esther o a la otra Esther. Sí, vale. Y ya sabéis, será en Rosas, son 3 días preciosos, estamos al lado de la playa, tenemos una casa para nosotros solos y la verdad es que hemos repetido la tercera vez que vamos y si se repite la casa es por algo, es porque se está muy bien y todos nos sentimos muy cómodos ahí en ese lugar. Bueno, estaba pensando en qué podía compartir y siempre que tengo que predicar, siempre pues empiezo a pensar en qué puedo compartir. Miro mis apuntes de Iste, que alguna vez lo he comentado también, pero esta vez, como ha pasado el verano, he estado de campamentos y siempre los campamentos pues es un poco que espiritualmente te llenan mucho. Y el lema de un campamento que he estado era renuévate. Renuévate puede parecer un lema más evangelístico, puede parecer un lema más para, bueno, llamar la atención quizás, porque las personas que venían en ese campamento hay muchos no creyentes y puede ser un lema destinado a personas que no conocen al Señor. Pero yo me quedé pensando en este lema y me quedé meditando y dije, ostras, pues el lema no es tanto para jóvenes como yo creía. Es cierto que tiene su vertiente de jóvenes, es cierto que tiene su vertiente pues más para evangelístico. Cuando una persona se renueva, pues muchas veces se entiende que pasa de ser no cristiano a ser cristiano y se ha renovado. Pero mientras lo estudiaba y lo meditaba, me di cuenta de que renovarse se aplica a todo el mundo. No solo a las personas que se han convertido, sino también a los creyentes nuevos, por así decirlo, a los creyentes que llevan mucho tiempo en la iglesia y a los creyentes pues, que han vivido toda una vida dentro de la iglesia y con el Señor. Y en esta mañana me gustaría hablaros de este concepto de renovarse. Mientras iba al culto, pensaba a ver si Salvador va a pedir el cántico de renuévate, porque como lo pida lo va a clavar, pero siempre hay un cántico en el Cantado con Gracia que se llama renuévate y muchas veces nuestro hermano Salvador lo pide. Y estaba ahí a ver si lo pedía. Para que entendáis lo que es renovarse, me gusta siempre buscar las definiciones de las palabras para ponerme en contexto y en situación. Cuando dice renovar, la palabra renovar significa, según la RAE, es adquirir un aspecto que te hace nuevo. Ya puede ser una persona, puede ser un objeto. Adquiere algo que te hace nuevo. También seguir las más acepciones que tiene la palabra. Decía, renovar es volver a un primer estado. O, por ejemplo, renovar es restablecer una relación interrumpida. Y así es como la RAE definía lo que es renovarse. Entonces, lógicamente, yo quería ir a la palabra y quería ver cómo puedo yo aplicar y cómo yo puedo renovarme en mi día a día. Y me gustaría que me acompañarais, vamos a ver varios versículos de la Biblia, y me gustaría que me acompañarais para verlos, para así poder ver qué nos enseña Dios sobre renovarse y cómo podemos hacer una renovación en nuestro día a día como creyentes que somos o como personas que ya conocemos a Dios o conocemos de la palabra. Y me gustaría que me acompañarais en Efesios. En Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 22, 23 y 24. Aquí Pablo nos va a hablar de la renovación y dice así el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces aquí Pablo te está diciendo que tú ya no eres como antes. Si tú has creído en Dios, tú ya no tienes que ser como antes y ya no tienes que actuar como antes.
Hay algo que se llama el viejo hombre, y Pablo te está diciendo que te quites ese viejo hombre, que quites las malas conductas que tenías antes, que dejes de hacer lo que hacías antes, porque he aquí algo viene nuevo. Amén. Y algo vas a hacer nuevo. Amén. Y para llegar a este proceso tienes que renovarte. Amén. Entonces, había una frase en el campamento que decía: deja que Dios renueve tus pensamientos y tus actitudes. Para pasar del viejo hombre al nuevo hombre tiene que haber una renovación que solo tú puedes hacer en tu interior. Y entonces me gusta el ejemplo que pone Dios, Pablo, la comparación que pone, que lo llama con ropa. Dice que te vistas del nuevo hombre. Más de gracia, me gusta de hecho el tipo de palabra que utiliza de vestirse, porque cada mañana, por ejemplo, nos levantamos y nos vestimos tal como queremos. Y es una simbología muy buena de que durante el día, según lo que haces, puedes estar vestido de una manera u otra manera. No sé si entendéis la simbología. Muchas veces durante el día hacemos cosas que haría el viejo hombre, y en ese momento parece que estás vestido como el viejo hombre. Pero si hacemos las cosas que Dios quiere, pues estarás vestido como el nuevo hombre. Entonces, cuán importante es saber qué ropa llevamos espiritualmente para saber lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer y lo que no tenemos que hacer. Y para hacer este tipo de cosas, el versículo clave sería el 23, que dice: renovaos conforme al espíritu de vuestra mente, para así hacer cosas del nuevo hombre, poder llegar a ese nuevo hombre. Hay otro versículo también, vamos a ver varios versículos, que está en Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3, versículos 9-10. Versículos 9-10, Pablo sigue un poco el mismo hilo, quiere enfatizar un poco la misma idea. Dice así en el versículo 9: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí está haciendo más énfasis en los pecados en concretos. En Efesios no menciona pecados en concreto. Aquí, sin embargo, va de un pecado a otro. No mintáis, no hurtéis, etcétera, etcétera. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí Pablo añade una idea nueva conforme a la renovación. Y es que esta renovación, la clave es Dios. Dice que nos renovemos conforme a quien nos ha creado. El proceso nuevo tiene que ser conforme a quien nos ha creado. Y ahora bien, renovarse es como empezar de nuevo. Renovarse es cambiar algo que tú tienes en tu vida que está mal para empezar de cero. Amén. Y cuando yo pensaba y meditaba en esto, pensaba que era para no creyentes que pasan a creyentes, pero es mentira. Realmente, todos nos tenemos que renovar. Realmente, todos hacemos cosas, y yo el primero, que a Dios no le agradan. Y yo, mientras iba preparando esto, me iba renovando conforme iba preparando esta predicación. Y conforme iba meditando lo que decía Pablo, me iba renovando en mi interior. Iba viendo cosas en mí que no están bien, pecados ocultos que puedo hacer, el orgullo, por ejemplo. Iba viendo en mí cosas que no agradan a Dios. Y cuán importante es renovarse para hacer lo que Dios quiere que hagamos, para vestirnos del nuevo hombre y no vestirnos del viejo hombre, cada día de nuestras vidas. Es un proceso de la renovación. Gloria a Dios. Entonces vemos que en Efesios Pablo habla más de una forma genérica, que Pablo nos menciona más el viejo hombre y el nuevo, y que en Colosenses Pablo también menciona distintos pecados, y nos tenemos que renovar conforme a lo que Dios dice, y que Él es el centro y Él es la clave de esta renovación. Amén. Pero la cosa no se queda ahí, hermanos. La renovación, como es un proceso, tiene muchos más detalles. En Romanos, por ejemplo, en Romanos, el capítulo 12, este título se titula, según el capítulo, Deberes cristianos, y en el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Pablo nos da una nueva característica de la renovación. La renovación es igual a una transformación. La renovación es igual a un cambio en tu vida, a algo que tú te das cuenta que no está bien y lo cambias. Una transformación. Y la transformación podemos decir que es un cambio total. Un cambio que se produce en nuestro interior y va hacia afuera. Un cambio que cuando tú lo produces se nota. Un cambio que algo pasa a ser nuevo. También nos dice Pablo que cuando uno transforma su corazón, se ve reflejado en las actitudes. Y cuando Pablo, por ejemplo, dice entendimiento, yo aquí veo como la palabra entendimiento se ve más reflejado en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en las cosas que decimos y en las cosas que hacemos. En cuanto renovamos nuestro interior y nos transformamos, cambia nuestra forma de ser. Y cambian nuestras actitudes y cosas que podríamos decir que están mal o que pueden ser dientes, pues no las decimos. Cambia nuestro corazón y se ve, y se palpa, y se puede ver más el amor. Amén. El amor de Dios. Y una característica muy buena que yo veo que dice Pablo es que para renovarse, fijaos lo que dice en el final del versículo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, la renovación te lleva a entender y a ver cuál es la buena voluntad de Dios. La renovación no solo te ayuda a hacer algo nuevo, no solo te ayuda a transformarte en tu interior, sino que te ayuda a ver cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Y sabes qué pasa? Que un creyente renovado y que ha experimentado la buena voluntad de Dios, le gusta. Amén. Un creyente que ha experimentado lo agradable que es el Señor, Sí. le gusta. Sí. Y quiere volver a renovarse. Amén. Y quiere volver a Dios para empezar otra vez. Amén. Es un proceso que te lleva a entender la buena voluntad de Dios y cuando la ves es agradable. Gracias. Y esto es lo que Pablo nos da un poco más de información sobre la renovación en este sentido. El creyente renovado es alguien que busca a Dios y como lo ha buscado, le ha gustado y sigue buscando a Dios. Hay otro pasaje en 2 de Corintios, otro versículo que nos habla también de la renovación. 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Y aquí Pablo empieza diciendo, por tanto, no desmayamos. Pablo estaba desanimado porque no había podido ver a su amigo Tito, entonces Pablo está como desanimado. Nos está ayudando, nos está animando a no desanimarnos. Está bien, no pasa nada por desanimarse, todos pasamos por etapas de subidas y bajadas y no está mal desanimarse, simplemente hay que recordar que hay que renovarse en el Señor para seguir adelante. Y sigue diciendo el versículo 16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Me hace gracia porque utiliza el concepto de exterior, interior, y dice que el cuerpo exterior físico se va desgastando poco a poco, más el interior se va renovando. Y yo quizás no puedo experimentar mucho eso porque soy muy joven, pero yo cuando preparaba la predicación y estaba estudiando, pues me acordaba y pensaba, ostras, seguro que hay gente en la congregación que ha experimentado el hecho de que el cuerpo exterior se desgasta. El cuerpo exterior no vuelve a ser el mismo nunca. Cada día que pasa, cada mes que pasa, no vuelve a ser como antes. Y yo, poco a poco, lo estoy empezando a experimentar. Por ejemplo, yo la primera vez que hice Viva, no sé si lo sabéis, que Viva que es ir a dormir fuera una noche entera. La primera vez que hice Viva, con 16 años, me levanté, genial. Pero ahora cuando hago Viva, me levanto y ya la espalda me empieza a doler y ya me noto a mí mismo que no me renuevo con la misma intensidad que antes. Cuando a los 16 años podía renovarme en 10 minutos el cansancio y ahora que tengo 23, noto que me cuesta más renovarme. Que quizás en vez de tardar 10 minutos, tardo una hora. Y el cuerpo físico no es el mismo. Pero de tal manera el cuerpo físico se va desgastando, el interior se tiene que ir renovando. Y aquí tiene que ver las personas
que más tiempo llevan en la fe. Porque contra más tiempo llevas en la fe, más tiempo te da a renovarte tu interior. Y más tiempo te da a ser más perfecto delante de Dios y ir renovándote espiritualmente. ¿Veis la diferencia entre el cuerpo exterior, que conforme pasan los años se va desgastando, pero el cuerpo interior, conforme pasan los años, se tiene que ir renovando? Es como que va al revés que el exterior. Entonces, ¿cuán importante es renovarnos? Pasar un tiempo con Dios, Amén. meditar en la palabra, Amén. hacer una oración, Amén. acordarnos de Él en nuestra rutina y pasar un tiempo con Él de Amén. calidad y poder estar con Dios y madurar como creyentes. Aleluya. La renovación no es algo solo espiritual. Dios, como diseñador de este mundo, nos muestra constantemente que la renovación es algo. Ejemplos tan solo. Uno, por ejemplo, son en nuestro cuerpo físico. Yo no sé de ciencias, así que si digo alguna perla o algo, pues luego me corregís. Según leía, nuestro cuerpo físico tiene un montón de células. Y por ejemplo, las células del estómago duran unos 120 días y cuando pasan los 120 días se mueren y se renuevan todas. Y vuelven a hacerse nuevas. Los glóbulos rojos también se mueren y se vuelven a renovar constantemente. Y esto leía que no importa la edad que tengas, no importa si tienes 10 años, eres joven o tienes 60 años o 50 o 40. El proceso es el mismo siempre. Este proceso en nuestro cuerpo nunca deja de ser. Siempre hay una renovación constante. También podemos mirar, por ejemplo, los árboles de la naturaleza. El proceso de las hojas, que lo vemos todos inconscientemente en el caminar, en las diferentes estaciones, otoño, primavera, verano, invierno. Como las hojas crecen, con el sol se marchitan, viene el otoño, el viento, el invierno, tira todas las hojas y se reinicia otra vez el proceso de las hojas. ¿Y qué pasa cuando un árbol deja de hacer este proceso de renovación? ¿Qué pasa cuando nuestro cuerpo deja de hacer este proceso de las células y las células dejan de renovarse? ¿Qué sucede? Se muere. Se muere. Cuando la renovación deja de existir, la persona o el ser vivo se muere. Entonces aún vemos cuán importante es renovarse espiritualmente. Amén. Para no morir espiritualmente hablando. Amén. Entonces yo me gustaría poner ahora un ejemplo de una persona en la Biblia, de un creyente que al principio de su vida se renovaba y tenía una vida activa con Dios. Pero como no somos perfectos, no lo vamos a negar, todos nos hemos estancado espiritualmente. Y como no somos perfectos, él en su vida pasó una etapa en que no se renovaba. Y como pasó por una etapa que no se renovaba, tomó malas decisiones. ¿Por qué? Porque no tuvo en cuenta a Dios en su vida. Y como no tienes en cuenta a Dios en tu vida, pues de esta manera las decisiones que tomas no son las mismas. Y me gustaría que viésemos este ejemplo. Estoy hablando de Abraham. Abraham es un personaje que desde el primer día que leí su historia me tiene apasionado, me conmueve este hombre. Entonces me gustaría ir a Génesis, capítulo 16. Y vamos a ver una parte en la que Abraham había dejado en banda un poco la relación con Dios. ¿Y por qué digo que la había dejado en banda? Porque si nos fijamos en los primeros capítulos donde se explica la historia de Abraham, cada 2 por 3, Abraham lo que hace es adorar a Dios. ¿Y cómo? Pues hacía un altar. Hacía un altar que en aquella época se ofrecía un animal en sacrificio a Dios y se adoraba a Dios. Y en el capítulo 12, en muchos versículos, cuando Dios le ordena algo, le dice, ves a tal lugar, Abraham lo primero que hace es alejarse de la sociedad, de la gente que había ahí, se aleja y hace un altar para adorar a Dios, constantemente. Cada 2 por 3 los textos te dicen, y Abraham se alejó, hizo un altar y adoró a Dios. Hasta 5 veces lo puedes leer, como constantemente se iba renovando, iba pasando un tiempo de intimidad con Dios. Cuando Dios le ordenaba hacer cosas o le decía hacer cosas, Dios estaba presente en su vida y se iba renovando conforme a lo que Dios le decía. Pero en esta época sucedieron una serie de cosas que Abraham no mostró ningún síntoma de renovación. Y vamos a leer en el capítulo 16 de Génesis, en el versículo 2, que dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai.
Para poneros en contexto, Dios había prometido a Abraham y Sarai un hijo, pero el hijo no llegaba. Entonces, pasando los años, había ¿cómo decirlo? Unos nervios internos, ¿no? Aquello que dices, una incertidumbre de decir, es que Dios no nos hace caso ya, no va a cumplir su promesa, no hubo paciencia y confianza en Dios. Entonces, su mujer, la mujer de Abraham, le dijo, oye, que contemplamos esta posibilidad, que te acuestes con la sierva para tener un hijo, como Dios quiere. Y dice el versículo 3, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, en otras palabras más actualizadas, se acostaron, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Cuando se comete algo malo, cuando se siembra mal, se recoge algo malo. Entonces, yo me imagino la situación de la casa de Abraham. Tal cual tenemos una familia ahora mismo desestructurada. Imaginaos, tú tienes tu mujer, o como mujer, tú tienes tu marido, tienes una sirvienta, y el marido se acuesta con la sirvienta. Lógicamente, eso puede crear celos, puede crear envidias, y puede crear pensamientos negativos en la mente de alguien. Y ahora mismo, la casa de Abraham era caótica. Era como una familia desestructurada, que se dice hoy en día. Una familia en que la mujer de Abraham tenía envidia por la sierva porque se habían acostado. Y es totalmente lógico y lícito. No estamos llamados a compartir a nuestro marido y a nuestra mujer en ese sentido. Y dice el versículo 6, y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. En resumen, el final de la historia es que la sirvienta tuvo que irse de casa por el conflicto, el caos que se había generado. Y se llevó a su hijo Ismael. Si Abraham, en todo este proceso de decisión, en todo este proceso, tan solo hubiese salido a hacer un altar a Dios, tan solo hubiese tenido en cuenta Dios en su vida, como en los capítulos anteriores, en el capítulo 12, por ejemplo, en el versículo 6, 7, 8, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó Abraham allí un altar a Jehová que le había aparecido. Más adelante también, en el capítulo 13, en los versículos 3 y 4, y volvió de sus jornadas desde el Negev hasta el lugar donde había estado antes su tienda, y al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Si tan solo en este proceso Abraham hubiese hecho un altar, si tan solo en este proceso Abraham se hubiese acordado de renovarse espiritualmente, de tener en cuenta a Dios, os aseguro, pongo la mano en el fuego, que esto no habría pasado. O quizás si hubiese pasado, Abraham lo habría enfocado todo de una manera distinta, seguro. Y quizás habría tenido más amor para tratar a su sierva o a su mujer. Seguro que habría sido un poco diferente, seguro. Cuán importante es acordarnos de Dios y renovarnos y tener en mente que somos hijos de Dios y que la espiritualidad es algo que se tiene que ir renovando. Pero cuando no se renueva, se muere. Cuando la espiritualidad no es que se muera directamente, hay un proceso. Cuando no te renuevas, te estancas. Cuando no te estancas, no creces. Si entras en este estado de deterioro con los años, pues te vas muriendo espiritualmente. Todos nos hemos estancado espiritualmente. Yo siempre, para saber cómo estoy, siempre me intento preguntar a mí mismo si estoy igual que hace un año atrás o 2 años atrás. Y muchas veces entramos en este periodo de estancación. Verás, hay gente que piensa que el estudiar en IFTE o el estudiar en un seminario o el estudiar la palabra te hace ser, no sé, quizás muy buen creyente o conocer más a Dios. Y eso es mentira. O sea, eso es una mentira, como una catedral. El estudiar más la Biblia no te hace ser un mejor creyente. No te hace ser un creyente top, por así decirlo. El estudiar más la palabra solo hace conocer más a Dios, pero no te hace tener mejor relación con Dios. Una cosa no te lleva a la otra. Es cierto que te ayuda a conocer de la palabra, a tener mejor relación con Dios. Claro que te va a ayudar, por supuesto. Pero
no hace falta estudiar todo el Pentateuco, algunas profecías, para tener mejor relación con Dios. Es un proceso íntimo que tienes que conocer y experimentar a Dios en tu vida y renovarte con el día a día. Entonces, cuando yo preparaba todo esto, antes he dicho que la clave de la renovación es Dios, pero también la clave de esta renovación es Jesús. Para renovarse y experimentar a Dios, crecer espiritualmente, tiene que haber un cambio, un arrepentimiento constante en nuestra vida y tienes que acercarte a Jesús constantemente. Entonces, cuando yo pensaba en esta idea y estaba buscando un texto de Jesús que pudiera reflejar esto y el Señor me llevó a Lucas, el libro de Lucas, capítulo 24, que me gustaría que me acompañarais en Lucas 24, al final de todo del Evangelio, en el versículo 13, que narra la historia del camino de Emaús. La situación no era otra que Jesús había sido sacrificado ya. Y había imaginaros, ¿no? En aquella época no había ni redes sociales, entonces cuando una noticia se proclamaba, lo que reinaba era el boca a boca, ¿vale? Sucede algo, yo se lo cuento a tales personas y estas personas pues lo van contando hasta que poco a poco se va expandiendo. Y en esta historia narra que había dos personas, dos hombres caminando hacia Emaús y conforme van caminando se les añade una tercera persona, que es Jesús, y les pregunta: ¿qué cosas habláis que os veo tristes y desanimados? Y entonces los dos hombres dicen: ¿no te has enterado de lo que ha pasado? ¿Cómo no íbamos a estar tristes? Eres el único de todo Jerusalén, de toda la nación, que no se ha enterado de lo que ha pasado. ¿Pero dónde has estado todos estos días? Imagino que el boca a boca se iba expandiendo y la gente se iba enterando de la noticia. Y Jesús les pregunta: ¿qué cosas? En el versículo 19. Le contestan: hombre, tío, de Jesús el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principados, los sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y aquí se sinceran y dicen: pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos todavía no se habían dado cuenta de que a quien le estaban explicando esto era el mismo Jesús. Versículo 22 dice: aunque también nos asombraron unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús coge el manto y les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? ¿No era necesario que alguien tuviera que sacrificarse por vuestros pecados y morir por vosotros para que seáis salvos? Y aquí les hable, según lo que dice, les habla de las Escrituras y les empieza a hablar del Antiguo Testamento. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que estas de él decían. Entonces siguieron caminando. Jesús no se paró, siguió caminando y los dos hombres se pararon para comer. Y los dos hombres le dijeron: oye, no te vayas, ven con nosotros, quédate con nosotros. Jesús se giró y fue con ellos y siguieron hablando. Y Jesús tomó el pan y lo partió, como hemos hecho esta mañana. Y en ese mismo instante, los dos hombres se dieron cuenta de que esa persona era diferente y que no era una persona normal. ¿Y sabes qué pasa? Y cuando se dieron cuenta, Jesús había ido, ya no estaba ahí. Jesús había desaparecido. Entonces ellos, sorprendidos, perplejos, se miraron el uno al otro y decían: ¡ostras! Es verdad. Y le dice literalmente: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Le pregunta: ¿no ardía tu corazón?
Y yo me pregunto a mí mismo, ¿no arde mi corazón cuando escucho hablar de Jesús? ¿No arde vuestro corazón cuando escucháis de Dios y de Jesús? A veces el estancamiento te lleva a un pasotismo. Y la mejor manera de desestancarse espiritualmente es acercarte a Jesús, es meditar en Él, y Él mismo te tocará el corazón y te cambiará, te transformará y te renovarás. Y como he dicho al principio, la renovación es un proceso. Nunca acaba, nunca. La renovación tiene que ser algo que sale de ti y tienes que buscar más a Dios en el día a día y poco a poco ir creciendo espiritualmente. Y cuando venga la estancación o la tormenta, tienes que perseverar y acordarte de Dios, como el ejemplo que he puesto de Abraham, que en todo ese proceso de decisiones importantes de tormenta con su sierva, no se acordó de Dios. Cuán importante es renovarse interiormente y acordarte de Dios. Entonces, cuando yo pensaba en renovarme, pensaba en mi interior, si estaba estancado, pensaba en cuándo fue la última vez que había orado al Señor, cuándo fue la última vez que me había acordado de Dios en mi día a día, cuándo fue la última vez que había abierto la Biblia, cuándo fue la última vez que le había dedicado a Dios un tiempo de calidad, no un tiempo rápido o un tiempo sin sentido, de estos de... Hoy en día, como vamos tan estresados, pues es como un pim-pam, ¿no? Empiezo una oración de 10 segundos y la acabo y no me doy ni cuenta de que la he acabado, pero tu mente está en otro voltaje. ¿Cuán importante es escuchar? Transforme y nos renueve. Tal como decía el campamento, la frase lema, por así decirlo, deja que Dios renueve tus pensamientos, tus actitudes, constantemente. Porque la renovación es algo que se empieza y nunca se acaba. Igual que el hombre exterior se va desgastando, el interior se tiene que ir renovando poco a poco. Y tenemos que crecer espiritualmente. Ponte de fecha, hoy mismo. Y de aquí un mes, de aquí un tiempo, compárate. Piensa en tu espiritualidad, si está mejor, si está peor, si has dado pasos adelante. No pasa nada estar quieto o estar en casa, incluso dar pasos hacia atrás. Lo importante es que tengas a Dios en cuenta y a Jesús. Así que, hermano, renuévate. Renovémonos, que es lo más difícil. Y ayudémonos los unos a los otros a renovarnos también. Aleluya. Que el Señor los bendiga.